Bueno, a continuación tenemos a nuestro hermano, el Manao, quien nos tiene unas palabras en la tarde de hoy, una palabra más en estos tiempos que estamos, en que realmente necesitamos una palabra de Dios, que estas situaciones, tanto estas situaciones con el COVID, como las situaciones también con el mundo completo, con el mundo realmente, y donde a cada instante necesitamos una palabra de Dios, una palabra que pues nos conforte y nos haga la vida más cómoda. Un aplauso, señores, para Carlos Tapia, hermano. Un placer ahí para el hermano, un placer. Un placer para mí el estar aquí con mis colegas y ahora mis contertulios. Pues bien. En esta tarde, ¿verdad que sí? Manao, cuéntanos su iglesia, su congregación. Pertenezco a la IMAC, o Iglesia Misionera Cristiana. IMAC. IMAC, de la top. Iglesia Misionera Asamblea Cristiana, Hebreos 11:33, que pastorea mi amada hermana, pastora Esperanza Tati Dureña. Ok. Estamos aquí en esta tarde y le doy gracias por la invitación que me dan, ¿verdad que sí?, para compartir con ustedes con un tema que es muy especial, o un tema que es muy interesante o provechoso para lo que tiene que ver con la humanidad completa. De hecho, podemos decir, según el tema que ustedes me han dado sobre el origen o inicio del Evangelio, entonces queremos esta tarde hacer una breve ¿Cómo no? Adelante, hacer una Manao. breve reseña con relación a este magno tema, ya que, como le decía ahorita, es de gran beneficio para nosotros como seres humanos, ya que aquí podemos ver lo que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ¿verdad que sí? El propósito por el cual Él permitió y así accedió a dar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, el tema que ustedes me dieron a dilucidar en esta tarde tiene que ver con el inicio, cómo inicia el Evangelio. Sí. Y si iniciamos con esta parte, nos damos cuenta con la definición de este término Evangelio, que viene de una raíz griega que se llama Evangelium, que también del griego Evangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Este tiene una división de dos, que es EV, que tiene que ver con lo que es buena o bien, y el otro término Angelus, que tiene que ver con lo que es mensaje o noticia. Por eso, cuando se habla de evangelio, se habla de buenas nuevas o buenas noticias, que eso se deja entrever a través de lo que es la muerte, sacrificio de Jesucristo y esta es su resurrección. Esa es la base del evangelio, ¿verdad que sí? Y esta se concentra mayormente en 4 libros, o los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, es decir, los evangelios. Es decir, aquí enseña lo que es el nacimiento, lo que es, podemos decir, el crecimiento o la vida, enseñanza y los milagros de Jesucristo. Es decir, que esta es la base del Evangelio. Jesucristo como el pilar, ¿verdad que sí?, de lo que es el inicio de, no podemos decir de esta religión, sino de esta encomienda que Dios le da a su Hijo a través de su muerte. Podemos citar que al final de los evangelios, mayormente en el de Mateo, su capítulo 28, donde el Señor le da una encomienda a sus discípulos de ir al aposento alto, y allí posteriormente, después que resucita, lo encomienda, ¿verdad que sí?, a que lleven el evangelio a las demás naciones, no solamente en el lugar o el contorno donde ellos estaban, sino a todo lugar, ¿verdad que sí? Y mayormente podemos ver lo que es el surgimiento de lo que es el cristianismo o la iglesia de Jesucristo. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, allí hace un relato de lo que es el bautismo del Espíritu Santo a los discípulos. Y mayormente en el versículo 15, podemos citar, amado, de que hubo algo especial donde allí comienza lo que es la expansión del evangelio. Y es allí donde los que están en el aposento alto, uno aproximado 120, como enseña la Biblia. Para que los oyentes comprendan y entiendan, ¿qué es el aposento alto? El aposento alto era un lugar donde Jesús le dio a sus discípulos
que fuesen, es decir, un lugar de reunión. Esa era para que ellos se apartasen allí, para esperar la promesa del Espíritu Santo. Una promesa que ya anticipadamente a través de Joel capítulo 2 se había expuesto, ¿verdad que sí? Él había expresado. Y ellos asumen lo que es la responsabilidad de ir allí a aquel lugar, esperando de que esto iba a acontecer en ellos. Entonces, ¿cómo se expande entonces el Evangelio por todo el mundo? Sí, es aquí donde le decía en el mismo capítulo 1 del libro de los Hechos, o en el versículo 15 en especial, cuando ya son bautizados con el Espíritu Santo, la Biblia enseña de que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y comienza a hablar de lo que de la promesa que Dios le había dado a través de Isaías, que de la promesa que le había dado a través de Joel sobre la venida del Espíritu Santo, y de que esto no solamente sería para ellos, sino que sería para todo el mundo. Entonces aquí vemos donde Pedro se levanta y en medio de la disertación del mensaje, aquí se convierte en una cantidad de 3,000 personas. Es ahí donde comienza lo que es la expansión. Posteriormente dice que en el capítulo 2 vemos la fraternidad que hay en ellos, la comunión que hay en ellos, pero surge un problema, donde los prosélitos y no prosélitos, o los griegos y las judías, tienen una diferencia por la repartición de los alimentos. Esto conlleva a que se haga una reunión y se forme una comitiva de unas 7 personas para que atiendan esta situación. Posteriormente a esto, dice que cada persona se iba añadiendo, o la misma palabra enseña que Dios iba añadiendo a las personas, ¿verdad que sí? A aquel movimiento, al Evangelio. Y posteriormente aquí vemos que sigue lo que es la expansión. ¿El Evangelio y el cristianismo es lo mismo? ¿Tienen relación? ¿O cómo es el asunto? Cuéntanos. Evangelio sí es buena noticia. La buena noticia de que Jesucristo vino al mundo a dar su vida por cada uno de nosotros. Eso es el Evangelio. Sí, es como dice la buena noticia. Okay. Ahora, cuando hablamos de cristianismo, se deriva de lo que es el término de la persona de Jesucristo, seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué sucede después de su muerte? ¿O no? No podíamos decir después de su muerte, porque él comenzó a agregar a él personas llamadas discípulos, ¿verdad que sí? Sí. Sus 12 discípulos, se formaron también apóstoles y personas seguidores, ¿verdad que sí? Que estaban con él. Pero lo principal es que se veía en ellos que estaban todo el tiempo compartiendo con el maestro, eran sus discípulos más cercanos, los 12, los primeros que él llamó. Y ahí comienza nuevamente lo que es la expansión. La expansión. Pero empieza ¿dónde? En Israel, en Egipto, o sea, ¿cómo empieza? Israel. Ok, en Israel. Israel es la base o el pilar principal de lo que es el cristianismo o el evangelio. Sí, porque es que el cristianismo o el evangelio nace a través de Jesucristo, ¿no? Okay. Jesucristo en sí es la buena nueva de salvación. Okay. El cristianismo se deriva de lo que es Cristo, seguidores de Él, los que están con Él, los que aceptan, ¿verdad que sí? Las enseñanzas bíblicas a través de su persona y vienen a los pies del Señor. Ok, entonces, Manao, para otro programa, usted no va a continuar sobre ese tema, pero será entonces cuándo, la semana próxima o cuándo. No, ustedes decidirán. Bien, me gusta eso. Entonces, bien. Seguimos entonces con otro. Se la tiraste, sí. ¿Cómo fue? Le tiraste ese gancho ahí. Claro, para ver qué me decía. No, claro. Yo soy de ustedes. Claro, cuando se trata de Jesucristo no hay gancho. No hay gancho. Hablando del tema que ustedes tienen en la palestra, podríamos mencionar que. ¿El chismoso en la iglesia? No, mano. ¿El chismoso en la iglesia? No. ¿Hay chismoso en la iglesia? Hay chismoso en la iglesia, sí. Decir que una mujer chismosa es como una serpiente cascabel. ¿Cómo? Que aún teniendo el veneno en la boca, ni con él se envenena. Así los hombres también. No hay una cosa más peligrosa que un hombre chismoso. Eso.